Unidad Especial de Recuperación de la Comisión Europea. A saludar al secretario general de Industria y PYME del Gobierno de España, que se incorporará en breve, en unos 5 minutos. Como decía, buenos días y bienvenidos a este encuentro digital sobre los nuevos fondos europeos. Nos siguen más de 300 empresarios y no es para menos por la importancia de saber de estos fondos y por la relevancia de los máximos responsables en la gestión de los mismos que hoy tenemos con nosotros. Nos acompaña la señora María Teresa Fábregas, directora de la Unidad Especial de Recuperación de la Comisión Europea, y un poco más tarde el señor Raúl Blanco, secretario general de Industria y PYME del Gobierno de España. Com pot ser? Jo no l'he rebut, Jo vaig inscriure, no l'he rebut. El Pere Correia m'ha trucat. El Joan Doncs parlaré amb la Georgina, us ho reenvio ara mateix. T'ho reenvio a tu, Anna? Sí, perquè jo els envio aquests. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de PYMEC y por su contribución a que las pymes conozcan mejor cómo se distribuirán los fondos. Aún hay mucho desconocimiento e inquietud sobre este tema. España recibirá aproximadamente 140.000 millones de los fondos conocidos como Next Generation EU entre transferencias y créditos, en un orden quizás por determinar. Servirán para curar las heridas producidas por el COVID-19 y para financiar la recuperación de nuestra economía. Desde PYMEC valoramos mucho estos fondos y la capacidad demostrada de la Unión Europea de levantar 750.000 millones para toda Europa. Es un importante proyecto comunitario. A las pymes y a PYMEC nos preocupa que estos fondos, a través de los presupuestos 2021, lleguen cuanto antes y con la máxima prioridad a los proyectos que seamos capaces de presentar. Se decidió una línea de 10.000 millones para empresas singulares y pensamos que hay que preparar también una línea parecida para pymes singulares. La pandemia de la COVID-19 ha castigado con fuerza la mayor parte del tejido económico y empresarial, pero muy especialmente a pymes y autónomos. Es absolutamente necesario y fundamental que se sitúen las pymes en el centro de estos fondos europeos y que no solo vayan a oligopolios y a las grandes empresas. La prioridad de estos fondos será financiar proyectos que mejoren el potencial de crecimiento, la resiliencia y la transformación de las empresas, orientándolas hacia la digitalización y la sostenibilidad. Por este motivo, desde PYMEC impulsamos una campaña para recoger de nuestras empresas todos aquellos proyectos que puedan aspirar a obtener los fondos Next Generation, actuando así como agente divulgador de las oportunidades de los citados proyectos. Desde PYMEC hemos recogido propuestas de inversión de más de 200 pymes con una inversión media de 300.000 euros. Un 60% de los proyectos están centrados en digitalización, mientras que un 35% lo hacen en sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos. Como decía, espero que en breves minutos se pueda incorporar el señor Blanco, que sabemos que ha tenido que hacer muchas combinaciones para estar en esta reunión, cosa que le agradecemos. Paso la palabra a nuestra delegada en Bruselas, Rosa Solanes. Rosa. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, señor González, por sus palabras. Les doy la bienvenida desde la delegación de PYMEC y Plataforma Pymes en Bruselas. Les agradezco mucho su participación en este encuentro digital y un agradecimiento especial a los 3 panelistas para acompañarnos hoy y explicarnos los nuevos fondos europeos. En primer lugar, pasaré la palabra a la señora María Teresa Fábregas, que ha presentado ya al señor González, y solamente recordarles que estamos grabando la sesión y que después podrán verla desde el canal YouTube de PYMEC, y también que durante las intervenciones de los ponentes pueden ir realizando sus preguntas a través de la opción de Zoom de Questions and Answers, preguntas y respuestas, y después las trasladaremos a los ponentes. Y intentaremos trasladar el máximo posible porque ya sabemos que son muchos los que nos están viendo. Bueno, pues les deseo una buena sesión y paso la palabra a la señora María Teresa Fábregas.
Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias, señor González, por la presentación y por la invitación. Para nosotros, para mí, ¿no?, el miembro de la Comisión Europea, del Servicio de la Comisión Europea, es muy importante poder explicar lo que se está haciendo en Europa sobre la respuesta en particular a la crisis de la COVID. Como todos saben, la COVID-19 ha afectado a la Unión, pero a todo el mundo. Esta pandemia nos ha llevado a una situación de recesión de la cual tenemos que salir, y tenemos que salir más reforzados. La Comisión Teresa, Europea... perdón, si puede encender el vídeo. Está en marcha ahora. Gracias. La Comisión Europea, desde el inicio de la crisis, ha intentado poner sobre la mesa ayudas para los trabajadores, ayudas para las empresas, ayudas para los estados. Este tipo de medidas, que eran medidas de gestión de crisis, empezaron a tomarse desde marzo e incluyen, por ejemplo, la flexibilización de las normas sobre ayudas de Estado, flexibilización en cuanto al uso de los fondos estructurales, activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Algunas de estas medidas han llegado directamente a empresas, como es la financiación dentro del marco del programa que se llama SURE para lo que son, por ejemplo, los ERTE en España. Este ha sido una de las medidas de gestión de crisis. Pero después de la gestión de crisis tenemos que trabajar sobre cómo financiar la recuperación y cómo financiar las reformas necesarias, reformas e inversiones necesarias para que las economías en Europa, incluido la economía en España, por supuesto, sean más resilientes y para que estas economías sean más modernas. ¿Y por qué? Porque en realidad toda esta deuda, ¿no?, los 750.000 millones de euros del programa Next Generation EU, Próxima Generación EU, toda esta deuda la tendrán que reembolsar las generaciones futuras y es absolutamente necesario que con ese dinero se realizan inversiones y reformas que permiten que las economías de los países sean más cohesionadas desde el punto de vista económico, social y territorial, que se cree trabajo y que se vaya hacia unas economías más ecológicas. Como ustedes saben, tenemos el objetivo de neutralidad climática en el 2050 y que sean unas economías también más modernas y digitalizadas. Y esta es la razón por la que se puso sobre la mesa el programa Next Generation EU. Y dentro de ese programa Next Generation EU, uno de los instrumentos claves es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es precisamente donde yo estoy trabajando. Este mecanismo incluye unos sobres, ¿no?, paquetes financieros para cada Estado miembro. España, el sobre financiero es, como ha mencionado el señor González, de unos 140.000 millones, repartidos en transferencias y en préstamos. Los Estados miembros, para obtener esta financiación, tienen que presentar los planes de recuperación y resiliencia. Y en esos planes de recuperación y resiliencia, los Estados miembros, cada Estado miembro, tiene que introducir reformas e inversiones para los próximos 6 años, porque el programa empieza en el 2021 hasta el 2026, reformas e inversiones que, por un lado, aborden los retos señalados en las recomendaciones específicas por país dentro del marco del semestre europeo de la Unión Europea de los años 2019 y 2020. Este tipo de recomendaciones específicas normalmente tratan de temas sociales, temas laborales, legislación fiscal también, temas de cohesión social, económica, territorial, temas de cuestiones medioambientales y temas de modernización.
Entonces, estas recomendaciones son conocidas las de España, con lo cual España deberá presentar reformas e inversiones que cumplan las recomendaciones que se dirigieron a España. Además, los planes nacionales tienen que hacer frente, ¿no? Que introducir reformas e inversiones que ayuden a esa transición ecológica y digital. Un 37% de los fondos de cada plan nacional deberá dedicarse a inversiones y reformas dentro del marco de la transición climática. Y un 20% de los fondos de los planes deberá dirigirse a reformas e inversiones dentro del marco de la transición digital. Estos son temas claves que ayudarán a mejorar el potencial de crecimiento económico, ayudarán a crear mayor empleo y, sobre todo, lo más importante, a crear una economía más resiliente. Queremos que las inversiones que se realicen tengan un efecto duradero, por la razón que mencioné antes, ¿no? Precisamente que el programa clave se llama Próxima Generación Unión Europea. Además, lo que desde la Comisión Europea estamos indicando a los Estados miembros es que existen retos comunes en todos los Estados miembros, en esta actual sociedad, ¿no? Y por ello hemos presentado a los Estados miembros ciertas iniciativas emblemáticas que nosotros llamamos flagships, sobre las que estamos incentivando, ¿no? Que los Estados miembros presenten en sus planes reformas e inversiones. Estas iniciativas emblemáticas forman parte sobre todo de las áreas ecológica y digital, y son 7, encontramos la primera, que sería activación de energías renovables, la segunda, renovación para la eficiencia energética, sobre todo edificios públicos y privados, tercera, sería un transporte sostenible, accesible e inteligente y sobre todo también el transporte público, con lo cual también hablamos de carga y repostaje para poder tener ese transporte sostenible y accesible. Cuarta sería la conexión de redes a todo el nivel europeo, que lleguen en todo el territorio con redes de fibra y 5G. Quinto sería la modernización y la digitalización de los servicios y administraciones públicas, incluidos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es el marco judicial o marco sanitario. Y la sexta, sería ampliar las capacidades industriales en materia de datos, procesadores, inteligencia artificial, blockchain. Y la última, y una de las más importantes, sería el reciclaje y perfeccionamiento profesionales. Consideramos que las transiciones ecológica y digital solo podrán llevarse a cabo si los trabajadores, los empresarios, los ciudadanos tienen los conocimientos necesarios para poder llevarlas hacia adelante. Además, dentro del marco de lo que nosotros pedimos en cuanto a reformas e inversiones a los Estados miembros, es que tengan en cuenta también proyectos transfronterizos y, sobre todo, que todos estos proyectos cumplan con la legislación europea dentro del marco del mercado interior y también cuestiones de ayudas de Estado. Para ciertos temas, los Estados miembros tendrán que notificar a la Comisión Europea el marco para ayudas de Estado. ¿Cómo se efectuará el desembolso de los fondos de la Unión Europea? Cuando los Estados miembros presenten sus planes, oficialmente será a principios del año que viene, para cuando la legislación que está actualmente en negociación en el Parlamento Europeo y el Consejo sea adoptada, pues cuando los Estados miembros presenten sus planes a principios del año que viene, la Comisión Europea tendrá 2 meses formales para verificar esos planes y para presentar al Consejo el instrumento jurídico de adopción de los planes. Junto a ese instrumento jurídico se presentará un calendario de desembolsos al Estado miembro. Y esos desembolsos estarán guiados por los objetivos, hitos intermedios que los Estados miembros hayan cumplido
6 meses. En ese sentido, lo que quiero decir es que en los planes habrá inversiones y reformas, y los Estados miembros tienen que presentar un calendario de cuándo se van a ejecutar esas inversiones, cuándo se van a realizar esas reformas. Y esos serán los elementos que se tendrán en cuenta para desembolsar el dinero al Estado miembro. Con lo cual, los Estados miembros tienen que incluir en sus programas inversiones y reformas que sean realistas y que se puedan ejecutar precisamente dentro de este marco del 2020, porque pueden introducir reformas a partir del 2020, de febrero de 2020, hasta mediados del 2026. En este sentido, las pymes tienen, creemos nosotros, un rol muy importante que jugar. ¿Cuáles serían los temas principales respecto a las pymes? Esperamos que el mecanismo de recuperación y resiliencia aumente de forma importante las inversiones públicas, primero. Segundo, se llevarán a cabo dentro de los planes de recuperación y resiliencia reformas importantes que ayudarán a agilizar inversiones y ayudarán a crear mayor cohesión económica, social y territorial dentro de cada país. Y tercero, se espera que los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia impulsen también la inversión privada. En este sentido, las pymes tienen que beneficiarse y van a jugar un papel muy importante. Somos muy conscientes en Europa, en la Comisión Europea, de que son las pymes quienes vertebran la economía europea, representando alrededor del 99% de todas las empresas y proporcionando 2/3 de todos los puestos de trabajo. Y representan más de la mitad del Producto Interior Bruto en Europa. Entonces, nosotros hemos planteado a los Estados miembros que deben en todo momento contar con las pymes. Y en ese sentido pensamos que las pymes pueden, que los planes nacionales pueden ofrecer a las pymes una gran oportunidad para impulsar capacidades digitales en las pymes, además de aplicar lo que es la transición ecológica. En ese sentido, las pymes pueden beneficiarse para ellas mismas, pero también beneficiarse en el sentido de participar en lo que son proyectos de inversión. Antes hablaba, por ejemplo, uno de los proyectos, renovación de edificios para lo que es la eficiencia energética, desarrollo de competencias ecológicas, etc. Entonces, para nosotros lo que le pedimos a los Estados miembros es que cuando diseñen sus planes, sus reformas, inversiones, tengan en cuenta las pymes. En el plan tendrán que presentar estimaciones macroeconómicas de cuál será el impacto para las pymes de los planes nacionales y actualmente lo que estamos pidiendo, ¿no?, a los Estados miembros es que desarrollen sus planes, los están diseñando actualmente, están hablando con nosotros en el mismo momento que los diseñan, pero lo que les pedimos a los Estados miembros es que hablen con todas las partes interesadas. Y en ese sentido, las pymes, asociaciones de pymes, son muy importantes y también os pedimos a vosotros, ¿no?, que tengáis un diálogo abierto con las personas que en el Gobierno de España están actualmente redactando los programas y el plan, en particular el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Porque España, en la ejecución de su plan, podrá utilizar las transferencias y los préstamos de la Unión Europea como España decida. En este sentido, lo que significa es que España, en su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, describirá reformas e inversiones y también describirá el modo de ejecución. En algunos casos será contratación pública, en otros casos serán subvenciones, en otros casos serán asociaciones público-privadas, en otras apoyo a la inversión, utilización de ICO. Puede haber muchos medios por los cuales ese dinero llegue a las pymes, pero eso tiene que estar definido dentro del plan español, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Ese es el mecanismo de recuperación y resiliencia, es el tema más importante para mí, porque es el tema sobre el cual yo trabajo, pero también es el programa que va a contribuir más desde el punto de vista
económico a todos los Estados miembros. Pero existen otros programas de los que voy a dar solo una pincelada. Por una parte tenemos el programa InvestEU, que va a ayudar las necesidades financieras también de las pymes con préstamos, garantías e inversiones de capital. Es el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones quienes serán los actores principales para el despliegue de este programa. Existe también el programa REACT Unión Europea, que proporcionará también ayudas para apoyar a los mercados laborales, sector sanitario y las pymes con posibles ayudas a la liquidez y a la solvencia, aunque este programa actualmente es reducido en cuanto a su capacidad. Pues creo que lo dejo aquí por ahora. Os he dado mucha información, pero después estoy totalmente abierta a vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fábregas. Ahora damos la palabra a Raúl Blanco, el secretario general de Pymes del Ministerio de Industria. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buen día. Encantado de estar aquí con ustedes, aunque sea en un emplazamiento poco habitual. Estoy en Zaragoza, acabo de llegar. Hoy tenemos aquí con la ministra la mesa de automoción y bueno, encantado de saludarles. Aquí a saludar a Pimec, por supuesto, a Josep, a Antoni, a Plataforma Pymes, a todo el equipo de Pimec, a todos los asistentes y también, por supuesto, a María Teresa Fábregas. Es la primera vez que comparto jornada con la comisión, con la parte examinadora y la parte promotora del plan de recuperación y, por tanto, gracias dobles también a Pimec por esta oportunidad. Con María Teresa Fábregas nos une también ser de la Universidad de Barcelona y haber pasado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona. Y bueno, y ahora yo, como ella ha hecho una introducción muy clara, muy interesante sobre el plan de recuperación, yo voy a ir directo a lo que serían las componentes de este plan de recuperación en el ámbito de industria y sobre todo de pymes, para poder explicar, si no todos los detalles, porque como bien ella indicaba, estamos todavía en proceso de elaboración y definición ya final y posterior de aprobación por parte de la Comisión Europea, sí para explicar todo lo que sería la metodología y transmitir ese mensaje que yo creo que coincidimos de que las líneas que se están diseñando sobre todo van dirigidas a pymes, es decir, aquí voy a lanzar varios mensajes para tranquilizar y transmitir calma en varios sentidos y lo iré haciendo a lo largo de mi intervención. Voy a compartir pantalla con ustedes para buscar, a ver, voy a intentar buscar la presentación rápidamente para explicar muy brevemente de qué estamos hablando, situar en qué punto está España, en qué punto, aquí creo que ya la tenemos, perfecto, compartir. Y creo que así ustedes podrán ver la presentación rápidamente en pantalla. Rosa, es veu bé la presentació? Sí, perfecto. Gracias. Vale. Perfecte, molt bé. Pues bien, la presentación de María Teresa va a hacer que me salte toda una parte, todo lo que es la parte más estructural y relativa a la contextualización del plan de recuperación, pero sí que me gustaría dar algunas pinceladas iniciales. Es España, durante esta pandemia, que es uno de los países que más duramente ha sufrido, especialmente en la primera ola, la situación sanitaria, es uno de los países que más ayudas públicas ha movilizado desde el inicio de la pandemia hasta el mes de junio. España ha movilizado un 5,2% de su PIB en cuanto a ayudas públicas desembolsadas.
Si contáramos también otras medidas como avales, ERTES, etcétera, nos iríamos ya a casi el 15% del PIB y, por tanto, un volumen de recursos públicos movilizado para contrarrestar los efectos de la pandemia muy superior al realizado en cualquier etapa anterior. Y esto ha sido así también en otros países europeos, pero en el caso de España ha sido especialmente intenso si lo analizamos en términos relativos. Respecto al Next Generation EU, lo ha explicado muy bien María Teresa y, por tanto, voy a saltar rápidamente a lo que sería la parte de España, a los fondos donde nos situamos, que ya lo indicaba, dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia. España, en este periodo inicial 2021-2023, las asignaciones nacionales que llegarán en forma de transferencia directa, en forma de subvención, y que también el gobierno español aplicará de la misma manera en el marco de sus presupuestos, serán en torno a 60.000 millones de euros. Esos 60.000 millones de euros se aplicarán en base al plan de recuperación, transformación y resiliencia que presentó el presidente del Gobierno el 7 de octubre de 2020. El plan se estructura en base a 14 objetivos de país, 4 ejes transversales, 10 palancas de reforma estructural y 30 componentes. Aquí están los 14 objetivos de país. En pro de la brevedad no los voy a leer todos, pero ustedes los tendrán en la presentación. El objetivo principal en la parte que nos ocupa a nosotros es estimular la competitividad industrial y favorecer la creación y competitividad de las pymes. ¿Qué vamos a seguir? ¿Qué esquema tenemos en adelante? Bien, pues lo explicaba también María Teresa. Actualmente estamos ya en una fase avanzada de elaboración. De esos 30 componentes ya se están empezando a enviar a la Comisión Europea y, por tanto, a evaluar por parte de la Comisión, y la Comisión, entre ahora y el primer trimestre de 2021, irá dando respuesta. Hay varios hitos que yo creo que también María Teresa indicaba, y hay tres elementos que son principales aquí, y es reforma estructural, transición ecológica, digitalización. Por tanto, esos 3 hitos son la guía de cualquiera de los 30 componentes que componen el plan, de cualquiera de las 10 palancas que componen el plan. Y, por tanto, en base a eso se nos va a evaluar. Y esto es muy importante indicarlo. Respecto a ocasiones anteriores y a otro tipo de fondos europeos, como puede ser Fondo de Cohesión, etcétera, aquí hay unos objetivos muy claros y España va a tener que presentar un plan que se ajuste a esos objetivos marcados por la Comisión y por el acuerdo del Consejo Europeo, y en base a eso va a ser evaluada semestral y anualmente para el cumplimiento de esas líneas. Y ahí la transición verde tiene que significar un 37% del gasto, la transición digital un 20% del total de gasto, y con medidas que tengan ese impacto duradero. Los 4 ejes que comentaba anteriormente, veíamos los objetivos, veíamos las directrices que nos marca la Comisión, y eso se traduce en 4 ejes. El eje de una transición verde, una transición digital, una transición sin brechas de género a nivel de igualdad, y también por una España más cohesiva territorial. Esto tendrá una gobernanza y enlaza con la última parte que comentaba María Teresa. Y esta gobernanza nos sitúa en elementos de participación, donde obviamente pues, está la difusión general, como puede ser esta jornada, pero después también el presentar el plan y sus actuaciones a foros de alto nivel empresarial, asociación, donde participen
buena parte de las asociaciones empresariales, agentes sociales, representantes del sector empresarial, y ahí, por ejemplo, hoy en el ámbito del sector automoción, pues hacemos en Zaragoza, pero es casi retransmitimos desde Zaragoza porque teníamos el compromiso de hacerlo aquí, y la ministra y yo retransmitiremos desde aquí para el resto de comunidades autónomas, asociaciones empresariales de la automoción y sindicatos en la mesa de automoción, en la cual a un sector tan importante de nuestra economía le vamos a explicar, dentro de esas componentes del plan de recuperación y de los presupuestos generales del Estado, cuáles son las actuaciones que hay. Se convocará también el Consejo Estatal de la PYME y el recientemente creado Consejo Asesor de la PYME, para contrastar las propuestas, para tener opinión y para también tener foros de seguimiento. Eso aparte de lo que serían los foros institucionales y donde habitualmente nos reunimos en conferencia sectorial con las comunidades autónomas. Como elemento también así rápido de gobernanza y de aplicación del plan de recuperación, se va a elaborar un Real Decreto Ley para eliminar cuellos de botella. Es decir, aquí tenemos grandes retos. Las cifras, como ustedes ven, pues van a requerir una agilidad de ejecución altísima. Son 3 años, pero cada año vamos a pasar evaluación, cada año vamos a tener que ejecutar todo el presupuesto, si no, evidentemente, la unidad de seguimiento de la comisión nos dirá que no lo estamos haciendo bien, que no estamos cumpliendo con los objetivos y no se nos liberarán los fondos para los siguientes ejercicios. Para que eso lo podamos realizar bien, necesitamos hacer cambios. Durante la crisis anterior hubo cambios que se realizaron a nivel de la administración pública que restaron cierta flexibilidad, y eso, manteniendo el rigor, manteniendo la transparencia, por supuesto, como tiene que ser en el uso de los recursos públicos, hay que mejorar la flexibilidad desde la creación de instrumentos que nos permita ir a proyectos público-privados de amplio espectro y ahí creando consorcios, como pudieron ser antiguamente los proyectos CENIT, a elementos de gestión interna que vamos a necesitar cambiar dentro de la administración. ¿Para qué? Pues para ejecutar lo que aquí indica, y es que de esos 60.000 millones, los presupuestos generales del Estado 2021, que están en proceso de aprobación en las Cortes, ya incluyen 26.000 millones. Eso nos sitúa ante un reto de gran magnitud de gestión, y la administración normalmente está acostumbrada a tener incrementos sostenidos, pero no, por ejemplo, en nuestro caso en industria pasamos de 2.000 a 3.000 millones de euros. Eso significa un incremento del 50% y, por tanto, un reto de gestión notable y que tendremos que gestionar rápidamente. En este sentido, indicar, y lo de los presupuestos generales del Estado no es menor. Es decir, aquí hay 2 condiciones sine qua non. Podemos hablar mucho de plan de recuperación, pero hay 2 condiciones sine qua non. 1, aprobación de los presupuestos generales del Estado 2021. 2, aprobación del plan de recuperación por parte de la Comisión Europea. Si seguimos con los presupuestos generales del Estado prorrogados de 2018, no hay nada que hacer. Olvídense ustedes de cualquier plan de recuperación o cualquier elemento que podamos incluir de política pública nueva. Iremos a tener los elementos que teníamos hasta ahora, que ahora ya han quedado absolutamente obsoletos, porque hace 3 años los diseñó otro gobierno, pero más allá de eso han pasado muchas cosas, entre ellas una pandemia. Lo cual, elemento número 1, tener presupuestos generales del Estado 2021. Y esto no es solo un mensaje político, sino que es una condición sine qua non de gestión, porque si no, no tendremos los instrumentos necesarios para absorber estos nuevos recursos.
tanto, aprobación de los presupuestos generales del Estado 2021 y posteriormente que esa elaboración del plan de estos componentes que estoy comentando sean aprobados por la Comisión Europea. Teniendo eso en cuenta, pues a partir del primer trimestre podremos poner en marcha todo el plan de recuperación que ya estará incluido dentro de los presupuestos generales del Estado 2021, con 2021 como un año donde tendremos que empezar adaptando todos esos elementos de gestión, pero después 22-23, por decirlo así, gestionaremos del tirón. Es decir, será un periodo de 3 años en los cuales todos esos recursos, si ya se han adaptado los convocatorias, instrumentos en 2021, pues 22-23 será más rápido y más automático. Dentro de las 10 palancas, sobre todo, pues lógicamente me centraré en la palanca 5, que es la de modernización del tejido industrial y de la PYME, incluyendo el turismo y el impulso a la nación emprendedora. Esta palanca tiene una dotación presupuestaria del total del plan de recuperación del 17,1%. Dentro de esta palanca hay varios componentes y esos 30 componentes que hablábamos de todo el plan, pues dentro de la palanca 5 hay 4 componentes y hoy me voy a centrar en 2 de ellos, en el de política industrial y en el de impulso a la PYME. En el ámbito de política industrial, pues bueno, el elemento en esta palanca, pues lo vemos aquí y, a ver, aquí está. En el ámbito de política industrial, pues impulsar la modernización y la productividad del ecosistema español de industria y servicios, sobre todo teniendo en cuenta la transición ecológica y la digitalización. Y en el componente 13, impulso a las pymes, digitalización, internacionalización, España nación emprendedora para potenciar creación de empresas y plan de apoyo al ecosistema de startups. Industria, componente 12. ¿Qué va a haber? Bueno, pues intentando ser un poco ordenado y dando mensajes también claros, partimos de estrategias que ya teníamos previstas y ya estaban en marcha. La primera es la estrategia europea, la estrategia industrial europea, y esta ya se aprobó en el mes de febrero y ahora se está actualizando a raíz de lo sucedido con la pandemia. La Agenda del Cambio, que es el Plan Nacional de Reformas del Reino de España, que se aprobó el año pasado, y las directrices de la nueva política industrial, que también aprobamos el año pasado. Los objetivos, pues bien, en este caso son muy claros. Estrategia, o sea, productividad, elemento clave en la industria, y adaptar también el entorno regulatorio. Cuando hablamos de ley de la industria, estamos hablando de una ley que es de 1992, por tanto, mucho antes que el Internet of Things o que cualquiera de los elementos que nos estuviera, de los que vamos a hablar hoy. Y por tanto es necesario que dentro de esas reformas estructurales que nos exige la Comisión Europea, además de adaptar estrategias, adaptemos nuestro marco jurídico a la realidad actual. Y ahí hay la voluntad de hacerlo con el máximo consenso, movilizando un pacto de Estado por la industria, que ya se intentó hacer en años anteriores, pero por calendario electoral no llegó a ser posible, aunque el grado de consenso en el ámbito industrial es muy amplio, entre asociaciones empresariales, sindicatos y administraciones, y por tanto confiamos en ese pacto de Estado por la industria que derive en una nueva ley de la industria y otros elementos a los cuales me refiero puntualmente para ser breve. Fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, y esto es transformar elementos como puede ser el Reindus, nuestra línea clásica de inversión industrial a largo plazo, creación de un fondo con el Reindus de 600 millones de euros para que sea un instrumento estable a largo plazo de apoyo a la inversión industrial productiva, y asimismo otros elementos que, por referirme a alguno, plan de modernización del CEM, por ejemplo, la adaptación de toda la normativa de metrología, que aunque la metrología es poco conocida, está en la base
de muchos sectores y disciplinas industriales y también en la base de la digitalización en cuanto a medidas y patrones. Las inversiones, pues bien, daré la cifra global y luego iré más concretamente a las actuaciones. Las inversiones van a ser durante el periodo 21-23 de más de 7.000 millones de euros. Esos 7.000 millones, 1.950 millones van a provenir del Fondo de Recuperación y 5.200 millones van a venir de los presupuestos generales del Estado en cada uno de los 3 años. ¿Qué actuaciones va a haber? Bueno, pues líneas fundamentales que van a haber aquí dentro. Lo primero, programa de impulso a proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial. Dentro de aquí vamos a tener 3 líneas principales. Apoyo a la inversión en digitalización industrial. Transformamos la línea que ya teníamos de Industria Conectada 4.0, la convertimos en una línea de préstamos más componente no reembolsable, componente de ayudas y dirigida totalmente hacia la digitalización industrial. 2, dentro de este mismo paquete de proyectos tractores, línea de apoyo a la innovación industrial. Lo mismo, teníamos una línea que se llamaba IDI y ahora la transformamos en una línea de apoyo a innovación de procesos, a innovación industrial, donde tengamos componente de préstamo y componente de subvención. Y finalmente, la línea principal dentro de proyectos tractores, una línea dedicada a proyectos complejos, a proyectos tractores como tal, donde tengamos cadenas de valor enteras de sectores. En el caso de automoción, que es el que hoy tendremos aquí la reunión, litio, baterías, fabricación de vehículo eléctrico, fabricación de componentes y yendo incluso más allá, puntos de infraestructura de puntos de recargas, movilidad conectada. Teniendo en cuenta toda esa cadena de valor, hacer un gran proyecto de país con todos los elementos de la cadena de valor a través de consorcios público-privados que nos permitan durante estos 3 años acelerar transformaciones, transformación verde y transformación digital y por tanto ir a esos proyectos complejos, estilo lo que serían, como había dicho, los CENIT y ahí poder tener proyectos realmente tractores de país. No va a haber 25, va a haber solo unos cuantos, va a haber 3 o 4 proyectos tractores, porque si no, no serían tractores realmente. Y por tanto, hay esa voluntad de gran proyecto de país dentro de esta línea. Las otras líneas que comentaba y las que vienen a continuación son para empresas individuales. Es decir, hay gran línea de proyectos tractores de país, consorcios públicos privados y líneas individuales como puede ser la de digitalización, la de innovación industrial, las dedicadas al emprendimiento industrial, micro reindus o, por ejemplo, las de los sectores electrointensivos. Estas van dirigidas a empresas individuales y ahí la mayoría de empresas beneficiarias son pymes. Y eso Señor también Blanco, hay que tenerlo claro. Disculpe, Sí. señor Blanco, tiene 3 minutos más. Venga, pues vamos a ello. Con lo cual, primer mensaje, la mayoría de las líneas están dirigidas a pymes. Esto no va de grandes empresas, voy a ser muy claro, me quedan 3 minutos y luego así dejamos a coloquio. Esto no va solo van a ser las grandes empresas, esto no va de las noticias que salen del IBEX 35 va a gestionar el plan de recuperación, esto no va de las grandes consultoras Big Four recogen los proyectos y se los llevan al gobierno, esto va de algo mucho más sencillo, va de presupuestos generales del Estado, va de convocatorias que se publicarán en el BOE y que por tanto las empresas se presentarán y en base a sus proyectos
serán beneficiarios o no de las ayudas. Eso durante todo el periodo 21-23. Líneas mejores, mejor dotadas, muy orientadas a digitalización y transición verde, pero sobre todo con esta idea de, mayoritariamente pymes, con esta idea de lo que no está en el BOE no existe. Eso también es muy importante decirlo. Bueno, he intentado hacer aquí varias aportaciones rápidas. Línea de impulso a las pymes, lo mismo. Las estrategias están definidas a nivel europeo y a nivel nacional. A nivel nacional, destacar el marco estratégico en política de PYME 2030 que aprobamos el año pasado. Las pymes en España, pues ya se ha comentado su prioridad y su peso y, por tanto, voy a ir directo a la materia. En cuanto a reformas estructurales, ley de creación y crecimiento empresarial para romper trabas al crecimiento, impulso a la unidad de mercado y incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva relativa al test de proporcionalidad. Algún elemento más, como ley de apoyo a las startups, modificación de la normativa de las AEIs y planes en el ámbito de Secretaría de Estado de Comercio a nivel de internacionalización y de comercio interior. Las inversiones, pues durante los 3 años, más de 2.000 millones de euros, donde vamos a tener una red nacional vamos a crear una red nacional de emprendimiento, reforzando iniciativas existentes ya. Vamos a promover el talento, el emprendimiento en el ámbito femenino, promover España como nación emprendedora a nivel internacional, programas Scale Up, programas de crecimiento y aceleración para pymes. En la misma órbita que hablábamos antes de proyectos tractores a nivel de sectores industriales, generar proyectos tractores en el ámbito de PYME que puedan tener impacto territorial en ámbitos como el agroalimentario, la salud, el bienestar, la construcción sostenible o el reto demográfico, y esto gestionado por ENISA. Se incrementarán las dotaciones tanto para ENISA, préstamos participativos dedicados a creación de empresa y a crecimiento PYME, como a CERSA, quizás también poco conocida, pero es la sociedad de reafianzamiento, la que reafianza las sociedades de garantía recíproca, como Avalis en Cataluña o el Cargi en el País Vasco o Iberaval en Castilla y León. Y, por tanto, fondos que van a ir directos a PYME, directos en vena, por decirlo así, como avales, pero que van directos en vena. Y después reforzaremos nuestra política de clústeres multiplicando por 5 en el periodo de 3 años, más que multiplicando por 5 los recursos dedicados a la línea de AEIs, a la línea de clústeres, creando la nueva línea de Digital Innovation Hubs. Ya estamos trabajando en diálogo constante con la Comisión Europea, y todos los programas de Activa y Acelera PYME, donde vamos a también dedicar recursos para esos programas de asistencia técnica, formación, consultoría en el ámbito de la PYME. Me salto a la parte de comercio y voy rápidamente a las conclusiones. Una, todo lo que he dicho está sujeto a una prudencia absoluta, que es la situación sanitaria en Europa y en España. Esto hay que tenerlo muy claro. Por tanto, lo que nos marca es la situación sanitaria y hay que ser extremadamente prudente. Empezamos a tener un horizonte positivo de salida. Ya hoy se habla del calendario de vacunación, por tanto, ya estamos entrando en otra etapa. Pero eso no quita que debamos ser muy prudentes hasta que salgamos de la actual situación de pandemia. Hemos de evitar, y esto ha sido uno de los elementos claves de toda la actuación del Gobierno estos meses, evitar consecuencias estructurales generadas por la pandemia. Por ello se ha actuado de manera muy rápida con actuaciones de liquidez inmediata y se ha creado un fondo de solvencia en SEPI dotado con 10.000 millones de euros para gestionar crisis de empresas que actualmente, que previamente a la pandemia eran absolutamente rentables, competitivas a nivel global y que se han visto afectadas
por la situación actual. Las oportunidades que tenemos por delante son muchas y variadas. Es decir, si algo hemos visto durante estos meses es, a pesar de la severidad de la crisis sanitaria y la severidad de la crisis económica, que es muy grande, y eso hay que decirlo clarísimo, eso nadie lo oculta para nada, sí que hay una oportunidad que es la aceleración de las tendencias, y lo estamos viendo en Europa y en España, viendo cómo la transición digital, la transición ecológica se aceleran en los últimos meses. Son constantes los mensajes y el ámbito de la transición digital, desde lo más simple que puede ser el teletrabajo o que estemos realizando esta videoconferencia en lugar de estar en una sala en algún punto de España, pues esa aceleración hay que aprovecharla para generar cambio estructural, para acelerar aquellos cambios que ya teníamos previstos hacer de aquí a 2030 y que actualmente los vamos a realizar o acelerar mucho de aquí a 2023, gracias al plan de recuperación, con todos estos elementos que hay aquí, de greening, de relocalización, de diversificación, de nuevos modelos de negocio, etcétera. Es muy importante participar en todos los programas que salgan, es decir, no se puede quedar ni un euro de inversión en casa, no se puede quedar ni una empresa sin movilizar, va a haber muchos fondos y va a haber capacidad para apoyar esos proyectos. Y es muy importante que eso se haga de manera ordenada. Insisto, están mayoritariamente dedicados a pymes, están gestionados vía convocatorias en su mayoría. Habrá proyectos muy grandes que vayan vía consorcio público-privado donde participarán grandes empresas y también participarán pymes, por supuesto, y habrá convocatorias que se publicarán en BOE y a las cuales accederán las empresas. Y por tanto, nada que las empresas y las pymes no conozcan ya, nada que las pymes no hagan cada año, nada que el Reindus o otras convocatorias hayan venido haciendo y que son nuestros clientes principales. Por tanto, aquí eliminar claramente cualquier información respecto a esto lo gestionan consultoras, grandes empresas, etcétera. En nuestro ámbito va a ser fondos directos a empresa, vía convocatorias, por tanto, vía BOE y publicaciones que van a haber a partir de pues seguramente segundo trimestre del 2021. Aquí se refuerzan todos los instrumentos PYME, ENISA, CERSA, evidentemente ICO, CEDETI, en otros ministerios y muy relevante buscamos impacto estructural en la inversión industrial, en el emprendimiento innovador, en la digitalización, en la resiliencia de nuestra economía, protegiendo esas capacidades industriales que han sido tan diversas. Y acabo con un mensaje muy rápido. Aquí no es tanto aprovechar el tiempo como aprovechar la oportunidad, lo que en griego se llamaba el cronos versus el kairos. Pues esto nos lo explicaba Juan Verde hace unos días Juan Verde, asesor de Obama y actualmente asesor de Biden en Estados Unidos. Pues bien, tenemos una gran oportunidad por delante. O sea, no es solo pasar el tiempo y ver cómo salimos de esta como podamos, sino aprovechar la oportunidad de esas transformaciones que se están sucediendo a nivel europeo y a nivel global, estar en primera línea. Y el plan de recuperación nos da esa oportunidad y a diferencia de la crisis anterior tenemos una oportunidad magnífica, va a haber recursos y por tanto hay que tener calma primero. Muchas gracias. Ese proceso y este mensaje de va a haber de que las empresas movilicen sus proyectos porque esto va de proyectos. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. He intentado sintetizar, pero difícil. Gracias. Gracias. Le hemos dejado un poquito más de tiempo porque veíamos que los participantes tenían preguntas que después le trasladaremos y que había un gran interés en lo que estaba explicando, en los diferentes programas, en las convocatorias. Creo que su intervención da un poco de esperanza a las pymes porque hemos oído muchas veces la palabra pyme, la palabra inversión y la palabra ayudas, que es lo que ahora mismo necesitamos más.
Ahora doy la palabra al señor Roca. Él es el presidente de la plataforma Pymes, es una plataforma a nivel nacional y también es empresario de una mediana empresa, así que le podrá también trasladar las peticiones que tiene la plataforma y también su testimonio en particular como empresario. Gracias, señor Roca. Muchas gracias, Rosa. De cualquier forma, como soy de la casa, no tengo inconveniente en sumar mi tiempo al tiempo de preguntas y, si es necesario, suprimir mi intervención por hacer que el turno de preguntas, que quizá, no sé, en función de las que haya, sea más ágil y dispongamos de más tiempo. No sé del tiempo que en estos momentos contáis, pero no tengo inconveniente en ceder yo mi tiempo y que pasemos directamente a las preguntas. 5 minutos estaría bien, José Luis, ¿no? Y yo también creo que nos gustaría oírle también a usted. Bueno, pues trataré de sintetizar en 5 minutos, 4 líneas maestras, ¿no? Bien, primero, yo no me resisto a hacer una pequeña evaluación de cómo vemos en la plataforma la situación económica y el contexto en el que estamos, ¿no? Primero, para nosotros la crisis económica viene del 2008, se habían postergado en todas las economías avanzadas reformas estructurales importantísimas, aguantado todo con política monetaria y expansiva y de bajos tipos de interés, y la madre naturaleza, a través de un virus, pues ha hecho que toda esa ausencia de reformas estructurales desde el 2008 pues se hayan convertido en la tormenta perfecta, ¿no? Nosotros, como plataforma, lo que hemos defendido, lo que venimos defendiendo es lo que hemos denominado capitalismo inclusivo, y que lo quiero poner en contexto antes de pasar precisamente a hablar del fondo, ¿no? Y ese capitalismo inclusivo que se está planteando en estos momentos en todo el mundo, ¿no? La necesidad de que ese capitalismo neoclásico, rentista, extractivo, que el virus ha puesto todavía mucho más de manifiesto que está agotado, tiene que asumir un cambio y una evolución. Nosotros, evidentemente, como empresarios que somos capitalistas, pero abogamos por un capitalismo que hemos denominado inclusivo, donde haya un fomento de la competencia, igualdad de oportunidades, una formación justa de precios, que la distribución del beneficio sea ex ante a través de un incremento de la productividad que vaya en favor del interés general de la sociedad, y no una distribución ex ante vía impuestos y subvenciones. Y para que todo eso fluya, y para esa mejora de la productividad, que es fundamental que alcancen las economías avanzadas, y entre ellas la de la Unión Europea y la zona euro, evidentemente hay que fomentar la competencia, acabar con las posiciones de dominio, y eso mejoraría la productividad. Estos principios no los hemos visto incluidos en el Plan Nacional de Reformas de España, pero tampoco en ningún otro Plan Nacional de Reformas que se están presentando dentro de la Unión Europea, ¿no? Nos gustaría que hubiera aparecido reflexiones profundas. Evidentemente, la transición ecológica, transición verde, está muy bien, la eficiencia energética, pero definir un nuevo modelo económico productivo en torno al capitalismo, que es lo que nosotros hemos hecho. En ese Plan Nacional de Reformas, que para nosotros es tan importante como el propio instrumento financiero, pues no apreciamos esas consideraciones, ¿no? Con respecto al fondo, ¿no? Bueno, el fondo es un instrumento para solucionar variables flujo, pero se olvida las variables stock. Cuando me refiero a las variables flujo es qué va a pasar en el futuro. Pues perfecto, habrá que invertir, habrá que recibir, habrá que cambiar la estrategia productiva, pero nos olvidamos de que esta crisis va a sacar a la luz un sinfín de variables stock en cuanto a alto endeudamiento, falta de solvencia, falta de liquidez de muchas pymes. Realmente el fondo y las ayudas contenidas en el fondo pues están pensadas para pymes viables y solventes, que está muy bien, porque es verdad que las pymes y las empresas zombie hay que reestructurarlas, pero nos olvidamos de un gran entramado de variable stock que está aquejado por problemas de solvencia y de liquidez, que evidentemente con este instrumento del fondo pocas perspectivas de futuro van a tener. No nos podemos olvidar que en estos momentos el Banco Central Europeo, la EBA, acaban de decir claramente que igual hay que ir a la construcción de un banco malo europeo de 1,5 billones de euros, donde puede haber mucha presencia de préstamos no al corriente de pymes, y también de una gran parte importante de préstamos en España, y eso sería variable stock de la que convendría hablar, porque evidentemente al final el saldo neto de lo que aporte el fondo
pues va a ser evidentemente aportaciones. Habrá que deducir las aportaciones que España tiene que hacer como miembro a la Unión Europea, pero también los impuestos que se van a generar y de los que habla este nuevo plan, porque no nos olvidemos que va condicionado a la emisión de deuda pública con la cual se van a obtener estos fondos, va condicionado a la aparición de nuevos impuestos, con lo cual las empresas, las pymes, en el saldo neto tendremos que sumar estas nuevas ayudas, pero restar también la aportación que España hace tradicionalmente a la Unión Europea, pero también los impuestos que se van a ir generando en estos próximos años y que al final gravarán la actividad productiva de las pymes. Dentro de esos nuevos ingresos, a nosotros sí que nos parece relevante bueno, la posibilidad de que haya un impuesto de sociedades común, con una base común en toda la Unión Europea, y sobre todo la posibilidad de que, como regulaba los anteproyectos de esta directiva, que aquellos beneficios no distribuidos de las pymes tributen de una forma distinta a como lo vienen haciendo hasta la fecha, que son gravados del mismo modo que si hubiera distribución, y eso también es ayuda a las pymes. Me alegra mucho haber escuchado al secretario general hablando de que evidentemente va a haber una libre concurrencia, igualdad de oportunidades a la hora de acceder por las pymes, y lo ha remarcado varias veces. Eso es muy importante. Desde luego, yo como pyme, ya sabemos que este fondo tiene loans y grants. Desde luego, como pymes, lo que queremos son grants, equity, porque de loans ya tenemos un montón, y yo creo que lo que en estos momentos necesitan las pymes es equity a través de estas subvenciones, a través de estas concurrencias que refuercen el neto patrimonial de las pymes, y no que se acuda vía endeudamiento, ¿no? Con lo cual, volvemos a la cuestión de si a esas subvenciones, lógicamente, pues podrán optar pymes solventes y viables, como suele suceder en todas las concurrencias públicas cuando se acude a por subvenciones, que evidentemente financieramente es lo que nosotros entendemos por equity. Pero no, insisto, no nos debemos olvidar de todas aquellas pymes que van a estar en esas variables stock con problemas muy importantes de solvencia y de liquidez. También quiero hacer mención a que en estos momentos, como empresarios que somos, tenemos que tener en cuenta que el fondo como tal está bloqueado en la negociación por dos países, uno de ellos en Producto Interior Bruto importante, Polonia, con lo cual eso hay que tenerlo muy, muy presente. Y ya descendiendo a los casos concretos del fondo, ¿no? Que insisto, para nosotros, para las pymes, sería mucho más eficaz que dejaran los loans, y eso se lo digo al secretario general y a la representante de la comisión, dejaran los préstamos y créditos para los oligopolios de rentas excesivas, y que las subvenciones fueran concentradas exclusivamente a las pymes de toda la Unión Europea, porque eso es equity, insisto, pymes que fueran solventes y viables, porque entendemos que los recursos públicos no deben destinarse a mantener empresas zombies, sino empresas que sean viables. Otra cosa es que habrá que preocuparse de esas empresas, de esas pymes que tienen esos problemas. Y descendiendo concretamente a las líneas de actuación, bueno, yo sí que creo que convendría evaluar qué ha sucedido en ocasiones anteriores, ¿no? Y tenemos el plan Juncker desde el 2016 al 2020, y a cuántas pymes se le han concedido financiación, cuál ha sido el resultado. Mi experiencia concreta con el European Investment Bank y con el plan Juncker es que al final un gran porcentaje de esa financiación, que insisto, yo en este nuevo plan lo que quiero son subvenciones para nuestras pequeñas y medianas empresas, pues la financiación concedida a través del plan Juncker y del European Investment Bank, mucho volumen ha ido destinado a oligopolios de rentas excesivas y a administraciones públicas, ¿no? Y convendría, recientemente acaba de publicar un documento el European Investment Bank, cómo ha sido la tramitación de ese fondo europeo para inversiones estratégicas, cómo ha ido la feria en ese fondo para sacar conclusiones. Y en cuanto a las flagships que decía la representante de la comisión y cuestiones importantes, bueno, evidentemente para nosotros como empresarios en estos momentos el tema sanitario es muy importante, la Health Union es muy importante, y para eso bueno, echamos en falta que España no haya acudido ya al MEDE y pueda disponer de esos préstamos que también van a ser objeto de esa Health Union y esa mejora en la salud pública, que es fundamental para que haya seguridad económica. Pues echamos en falta en que no se haya acudido a esos fondos, y evidentemente hay que prestar mucha atención a esos proyectos vinculados a la sanidad. En cuanto a la transición verde, España no se puede olvidar de su sector primario, la agricultura, ganadería,
que en estos momentos, con la caída del turismo, es el único sector que aporta saldo neto positivo a la capacidad de financiación española. Y finalmente, por descender a una cuestión que afecta a mi actividad empresarial, el tema de eficiencia energética, la Renovation Wave. Evidentemente la única manera, bajo mi punto de vista, la única manera de que funcione eso es que haya subvenciones directas a las comunidades de propietarios con la intervención activa de los administradores. Conviene recordar que en España las comunidades de propietarios mueven al año 25.000 millones de euros tanto en gasto como ingresos de cuotas de comunidades. Va a haber un 10, un 15% de morosidad, esos son 2.000, 3.000 millones de euros al año que van a estar puestos en peligro en esas comunidades de propietarios, y si no reciben subvenciones a fondo perdido esas comunidades para realizar en la edificación residencial privada renovaciones de eficiencia energética del envolvente, cubierta, sistema de calefacción, no se acometerán, por mi experiencia, dudo que se acometan esas cuestiones de eficiencia energética en parte de las 25 millones de viviendas que hay en España, y a través de esas subvenciones y con la participación directa de los administradores a los que hay que implicar, incluso otorgándoles incentivos, pues todas esas obras para esa eficiencia energética en esas edificaciones residenciales generará un montón de actividad para pequeñas y medianas empresas que están muy extendidas en el sector de la construcción y que además tendrán la seguridad que con las subvenciones directas que reciban las comunidades podrán recibir el pago de sus trabajos. Como contraprestación se pueden generar unos derechos de emisión por toda la eficiencia energética que se consiga con esas subvenciones en las edificaciones residenciales, y que esos derechos de emisión los cedan a la Comisión Europea gratuitamente como contraprestación a esa aportación de subvenciones las comunidades de propietarios a la Comisión Europea. Bueno, con esto acabaría, Rosa, y he tratado de ser rápido y sintético. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Roca. Ahora podremos pasar a las preguntas. En primer lugar, doy la palabra al señor González para hacer la primera pregunta, y después les trasladaré las preguntas que se han estado haciendo en el chat. Y bueno, señor González, tiene la palabra. Sí, todo lo breve que seré capaz. Quería preguntarle a María Teresa Fábregas si el problema que ha surgido con Polonia y con Hungría puede retrasar pues esta asignación de los 27.000 millones que antes hemos visto que están previstos en el presupuesto español del 2021, o esperemos que la negociación pueda reconducir este tema antes de que afecte. Y también al señor Raúl Blanco, muy agradecido por toda esa información que nos ha dado de que las pymes no se van a olvidar. Yo quería hacer una pregunta un poco del día a día que tenemos aquí en PIMEC. Con el gobierno catalán tenemos un plan industrial de Cataluña, un plan de reactivación de la industria que ya lleva varios años. Ahora se está confeccionando el nuevo plan industrial de Cataluña, y me gustaría saber si este plan industrial de Cataluña que hacemos los agentes sociales con el gobierno catalán puede servir también para recabar un refuerzo de la financiación que se necesita para hacer este plan industrial de Cataluña. Gracias a los dos. Pueden contestar ahora, después trasladaremos más preguntas. Muchas gracias, señor González, y gracias también por la presentación de Raúl Blanco y los comentarios de José Luis Roca, pues son muy importantes para nosotros para conocer realmente lo que se está haciendo en España y la perspectiva que tienen las pequeñas y medianas empresas. Respecto a la pregunta, muy importante, actualmente Hungría y Polonia han puesto un veto sobre la mesa respecto a lo que son los presupuestos plurianuales del 2021 al 2027 de la Unión Europea, y como forma parte del mismo paquete del programa Next Generation EU, lo cual quiere decir que el presupuesto está bloqueado en la Unión Europea. Sin embargo, negociaciones a nivel político están teniendo lugar y se espera que si hay un retraso sea solo de pocos meses, con lo cual creemos ciertamente que para los presupuestos generales españoles 2021 el dinero podrá llegar hacia la segunda mitad del año 2021. Se está trabajando en ello. El veto es terrible porque está bloqueando todos los presupuestos de la Unión Europea para los próximos 7 años. Con lo cual,
hay mucho trabajo y en los niveles políticos de la Comisión Europea están realmente discutiendo para llegar al consenso adecuado. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Señor Blanco, ¿puede también responder a la pregunta? Gracias. Bueno, a ver, el Pacte Nacional per la Indústria de Cataluña, al cual conozco bien porque la versión anterior la redacté en parte y luego marché ya hacia el Ayuntamiento de Hospitalet, con lo cual conozco bastante bien el pacto. Es un marco del cual Cataluña se dota con sus agentes sociales y la Generalitat de Cataluña para marcar sus líneas de futuro. Pero aquí lo importante es indicar lo que decía, que los fondos están dedicados a proyectos de empresa. Y entonces serán las empresas las que se presenten en el marco de las convocatorias que haya en el ministerio, en los diferentes ministerios. En nuestro caso va a ser directamente en el Ministerio de Industria las que serán beneficiarias y por tanto ahí todas las líneas que vayan a sumar a lo que se haga a nivel nacional será bienvenido, pero quiero decir que aquí no funcionará por transferencia hacia comunidad autónoma, no funcionará por transferencia hacia entidades, etcétera, sino que serán convocatorias directamente desde el Ministerio. Por tanto, aquí indicar que lo importante son los proyectos de las empresas, los proyectos de las pymes, que en las diferentes convocatorias que haya se puedan presentar. Y por tanto, estoy seguro de que las líneas que se marquen en el Pacte Nacional per la Indústria en Cataluña después coincidirán con las que haya a nivel europeo. No tendría ningún sentido que el plan industrial en Cataluña marcara líneas que no fueran en línea con Europa y con lo que se marque en el resto de España. Además, las líneas de transición ecológica y digitalización son bastante comunes. Por tanto, en ese sentido, convocatorias a empresas y proyectos. Muy bien, gracias. Ahora más preguntas de parte de los participantes. Tenemos para la señora Fábregas, que ya ha contestado un poco sobre los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia que ha mencionado. También me preguntan si este mecanismo incluye los fondos regionales, el FEDER, el Fondo de Desarrollo Agrícola y cómo están las negociaciones para que se aprueben. Supongo que esto va en el mismo paquete. Y también para la señora Fábregas, ¿cómo se vehicularán los proyectos transfronterizos de los que ha hablado? Y después aprovecho también para hacer las preguntas al señor Blanco, que nos han llegado desde diferentes sectores. El sector turístico está hoy con nosotros, bastantes representantes, y nos hablan de la necesidad de recibir ayudas a fondo perdido de manera urgente, porque si no una parte de las empresas quebrarán antes del verano, que estamos hablando hoy de reformas estructurales, pero que a veces las empresas necesitan el capital ya y no tienen tiempo para hacer estas reformas, llevar a cabo ahora estas reformas, porque puede ser que mueran antes. Entonces hay un gran llamamiento entre los participantes de la necesidad de sobrevivir. Porque se teme que muchas empresas pueden no llegar a... empresas viables no puedan continuar haciendo sus negocios. Eran empresas que iban bien y que ahora la pandemia les ha afectado y bueno, ya saben los problemas. Y también de parte del sector turístico, cuando habla de competitividad de la industria, habla también de la industria turística. Es muy importante, ha habido bastantes preguntas sobre eso. Y después también hemos recibido para el señor Blanco preguntas sobre la digitalización. Vemos que la digitalización ocupa un porcentaje importante de los fondos de los que ha hablado, del 20% creo que era. Las empresas PYME, un poco como los representantes del sector turístico, nos dicen que hace falta recursos para la transformación digital. O sea, sería la primera fase de la digitalización. Es la necesidad de poder vender online y también de parte de tenemos otra representante
patronal que nos indica que le gustaría también hacer esta transformación digital en su escuela de idiomas. O sea, las pymes tienen estas necesidades que son más básicas, que no son de grandes transformaciones estructurales, pero que les permitiría sobrevivir. Y cómo ve si habrá ayudas de las que ha mencionado, convocatorias en el BOE para este tipo de empresas que necesitan estas reformas más básicas en este momento. Y después había algunas preguntas también sobre la manera de acceder a las ayudas, pero esto ya lo he dejado bastante claro. Bueno, le doy la palabra a la señora Fábregas y después al señor Blanco. Gracias. Gracias y seré breve. Respecto a los otros tipos de fondos de la Unión Europea, existe compatibilidad de los distintos fondos. Lo único que España en su plan tendrá que explicar cómo va a utilizar esa complementariedad, porque lo que no es posible es que dos tipos de fondos paguen los mismos costes, ¿no? Eso hay que evitarlo. Y respecto a los proyectos transfronterizos, existen ya a nivel europeo ciertos proyectos transfronterizos en el ámbito del transporte, en el ámbito digital, en el ámbito de la energía, y además existe lo que se llaman Important Projects of Common European Interest, que existen precisamente, por ejemplo, por el hidrógeno, para las baterías, para otros tipos de elementos, en los que hay un marco ya europeo y es dentro de ese marco europeo que se facilitará la gestión. He leído la pregunta y bueno, mi referencia a los proyectos transfronterizos era que intentaremos que los Estados miembros los introduzcan, pero está claro que en los planes nacionales la mayoría de los planes serán a nivel nacional. Gracias. Gracias. Ahora el señor Blanco. Vale. Bueno, lo primero, respecto al turismo y la segunda, digitalización. Respecto al turismo, a ver, aquí indicar varias cosas de actuaciones que se han hecho y las actuaciones que vendrán. Yo me he referido al componente 12 y 13 del plan, industria y pymes. El componente 14 es el de turismo. No he tenido tiempo, soy el secretario general de Industria y Pymes, mi compañero, el secretario de Estado de Turismo, es el que gestiona el otro componente, pero en cualquier caso, varias reflexiones. Una, de inicio, actuaciones realizadas hasta el momento. Las líneas de liquidez directas a las empresas a través del ICO han significado, del total de 880.000 operaciones que se han hecho en España hasta el momento, han significado 162.651 operaciones dirigidas al turismo, 120.883 empresas, por un total de financiación de 12.000 millones en ámbito aval, en el ámbito del turismo, y por un total de financiación, préstamo, 16.000 millones. Por tanto, una cantidad no desdeñable de 28.000 millones de euros. A ello hay que sumar la cantidad dedicada por el Gobierno en el ámbito de los ERTES, que no es menor, que supera los 10.000 millones de euros en el ámbito del turismo. La media de operaciones en el ámbito del ICO es de 100.000 euros, por tanto estamos hablando de pymes. En los ERTES estamos hablando de pymes, con lo cual aquí cuando el asistente comenta, estaba siguiendo aquí el chat, que el Ministerio no es sensible o el Gobierno no es sensible respecto al sector turismo, indicar que es extremadamente sensible, extremadamente consciente de la situación que se vive, extremadamente consciente de que el sector turismo y las pymes del sector turismo son las más afectadas por la pandemia y que, por tanto, el grueso de esas medidas de liquidez que he comentado han ido ahí y buena parte del plan de recuperación va a ir ahí. 3.400 millones de euros de capítulo 7 de transferencias del plan de recuperación irán dedicados a turismo. 21-23 para potenciación de destinos, para digitalización de destinos y para inversión en el sector turístico. Respecto a ayudas directas, se está estudiando un plan de ayudas directas a la hostelería y al turismo. Y un elemento adicional, como decía, el Fondo de Solvencia de SEPI
dirigido a empresas, no solo a Air Europa y a empresas muy grandes, sino también a empresas medianas del sector turismo que actualmente tienen esos problemas de solvencia. Por tanto, son todo elementos que van directos al sector turismo y directos esencialmente a las pymes. En el ámbito de digitalización, muy claro, hay varias escalas. No solo es el proyecto de inversión en digitalización, sino que las escalas que ya veníamos teniendo de iniciación a la digitalización a través de la Escuela de Organización Industrial, que depende del Ministerio de Industria, seguirán y se potenciarán los programas Activa 4.0 para iniciar esa digitalización en empresas industriales, empresas de servicios, como la que usted comentaba, de una empresa de formación, tendrán esa ayuda inicial para asistencia técnica, consultoría, realizar su plan de digitalización y después ese plan tendrán ayudas para implementarlo. Con lo cual, desde fase 0 hasta fases avanzadas, todo el calendario de digitalización en una empresa, todas las etapas de digitalización estarán cubiertas. Gracias. Gracias, señor Blanco. Tenemos un momentito más para preguntas. Vemos que el sector turístico nos pregunta aún si las ayudas serán a fondo perdido o serán solo tipo ERTES o tipo ICO. Esto es importante. Y también vemos que el fondo que ha mencionado o que se ha aprobado a través de las CEPIs sobre la solvencia de las empresas y también de las empresas turísticas son fondos que van destinados mayoritariamente a grandes empresas o medianas. Ya sabe que la mayoría de empresas en España son micro, pequeñas, o sea, nosotros desde PIMEC estamos pidiendo un instrumento de solvencia para pymes. Y esto también vemos que desde la patronal europea SME United nos dan mucho apoyo y hemos hecho un cuestionario que se lo podemos hacer llegar, donde vemos que en países europeos ya se está trabajando en esta dirección. Si tiene el gobierno previsto este fondo de solvencia, porque ahora vemos que la solvencia es la necesidad más urgente, la solvencia de las pymes. Gracias. Gracias. Como indica el Fondo de Solvencia Pymes, el Fondo de Solvencia de SEPI está dirigido pues, a empresas medianas. El mínimo de operación son 25 millones de euros, por tanto, es empresas medianas y después grandes, pero no se descarta que en el futuro pueda haber otras medidas, como ya está sucediendo en Francia. Respecto a las ayudas a fondo perdido, a ver, yo no mezclaría lo que sería plan de recuperación con ICO y ERTES, quizás lo separaría un poco. Medidas de apoyo a la liquidez existen, han existido estos meses, existen y van a seguir existiendo. La prueba es que los ICO, el periodo de moratoria se ha alargado. Respecto a las ayudas que va a haber en el plan de recuperación, van a tener los dos formatos. Va a haber, hasta el momento, presupuestos generales del Estado 2018, solo teníamos préstamos y muy poca parte de subvención, con lo cual eso le restaba atractivo a las empresas, especialmente a las pymes. Ahora, con los elementos del mecanismo de recuperación, vamos a poder contar con ayuda directa a las empresas y, por tanto, las convocatorias van a incluir tanto ayuda directa a las empresas, subvenciones para los proyectos que ya he comentado, como préstamos más componente de subvención y, por tanto, aquí elementos de inversión que pueden ser muy interesantes para las empresas. Pues muy bien, creo que queda claro. Estaremos alerta de esas convocatorias para poder participar el máximo posible. Y ahora doy la palabra al señor Cañete, que es el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y a la vez secretario general de PIMEC. Señor Cañete, tiene la palabra. Muchas gracias, Rosa. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer, como no puede ser de otra manera, a los intervinientes en esta convocatoria que habíamos hecho de esta jornada. Quiero agradecer muy especialmente a la señora María Teresa Fábregas. La verdad es que es un lujo
contar primero con una persona de nuestro país que tiene esta responsabilidad y que lleva tantos años con una experiencia y una trayectoria en Europa, que además tiene esta responsabilidad precisamente en estos fondos que tienen una trascendencia importante, ¿eh? Por tanto, yo quiero agradecer, es la primera vez que la señora Fábregas hace una participación en España sobre estos fondos. Le quiero agradecer especialmente su intervención, así también como a Raúl Blanco, que como ha comentado el presidente, sabemos y nos ha comentado que tenía una reunión trascendente con la ministra y con un sector como el de automoción y que ha estado presente en esta convocatoria y además con su exposición que ha generado un interés extraordinario por parte de los asistentes y que además nos han pedido enormemente si podrían contar con la presentación y con la información que nos ha trasladado. Así como al señor José Luis Roca, que también como presidente de la plataforma Pymes ha puesto encima de la mesa también cuál es la situación y la visión con la que trabajamos muchísimas organizaciones e instituciones de este país en pro y en beneficio de los cambios que se necesitan para el futuro en nuestra economía y en nuestro sistema productivo. Y yo sin hacer demasiado, quiero también agradecer a los participantes. La verdad es que hemos tenido más de 270 participantes con una estabilidad prácticamente de 220, 230 en una jornada. Esto indica el interés tan importante que ha suscitado y sobre todo el contenido de la misma. Les quiero agradecer por tanto su participación, así como a quien ha hecho posible esta jornada, que ha sido nuestro equipo interna de Europa, a Rosa Solanes y Yassine Solé. Él es nuestro representante en las comisiones en la parte ejecutiva, así como Rosa, que es nuestra delegada, y nuestro vicepresidente de la patronal europea, que es el presidente de PIMEC, el señor González. Seré muy breve porque intentamos en PIMEC también acabar con los tiempos marcados y por tanto creo que ha sido mucho más importante lo que nos han hablado los conferenciantes que lo que yo pueda de alguna forma decirles en las conclusiones finales, ¿no? En este sentido, nos habíamos puesto un reto en esta jornada que era los nuevos fondos europeos, cómo y cuándo llegarán a las pymes. Sin duda, creo que hoy, así también nos lo están manifestando, ha sido uno de los días donde se ha aclarado de una forma más transparente y con más información cuáles son estos fondos y cuándo llegarán. Voy a hacer un pequeñito repaso de lo que se ha venido comentando, ¿no? El presidente de PIMEC comenzaba diciéndonos que no querían que estos fondos solamente llegaran a los monopolios, oligopolios, y ya ponía encima de la mesa que desde PIMEC ya hay más de 200 proyectos de pymes que se han dirigido a través de nuestra organización y a los que estamos intentando también ayudar y asesorar, ¿no? En este sentido, la intervención que ha tenido la señora María Teresa Fábregas nos ha dado toda una serie de conceptos para mí muy importantes, en el cual quisiera destacar un mensaje que nos han dado reiteradamente tanto la señora Fábregas como el señor Blanco, y es que lo que se quieren con estos fondos es hacer que nuestra economía sea mucho más resiliente. Palabra y concepto que creo que nos deberíamos de poner todos como gran objetivo. Si tenemos una economía resiliente, situaciones como la que nos hemos encontrado con el coronavirus tendría una menor afectación en nuestra economía y por tanto podríamos salir de ella con muchísima más fortaleza, ¿no? Ella nos había comentado también que esta deuda, y esta es una parte que creo que es importante que todo el mundo tengamos e interioricemos, esta deuda que está generando Europa por esta situación que estamos viviendo condiciona a nuestras futuras generaciones y por lo tanto tenemos también una responsabilidad en la gestión de esta deuda que han de ser para poder ganar muchísimas más competitividad en nuestros países y que hagan también que los países de la Unión Europea sean más sostenibles. De aquí vienen todos esos ejes y objetivos que han marcado por parte de Europa y que nos obligan a tener estos fondos con unas definiciones muy claras. Nos ha dicho, y hay una cuestión que creo que es, no sé si decir novedosa, pero en todo caso ha sido reiterada en toda la exposición, que estos planes se han de cumplir y que por tanto va a haber un seguimiento trascendental en cuáles son las inversiones de estos fondos y cómo de alguna forma se van ejecutando. Por otro lado, nos ha dicho también la señora Fábregas cuáles son los calendarios y nos ha dicho que se van a aprobar, si todo va bien, a principios de año estos planes que se han hecho por parte de los gobiernos. En 2 meses la comisión dará la programación y por tanto comenzará a hacer los reembolsos y habrá un seguimiento, esta parte también es importante, cada 6 meses
de ejecución. También nos lo ha dicho el señor Raúl Blanco, en el que es uno de los grandes retos, la ejecución que se van a hacer de estos planes, ¿no? Las pymes deben de tener un rol muy importante. Esto es lo que piensa Europa, lo que nos ha transmitido la señora Fábregas y en lo que vamos a trabajar para que sea, y que se esperan inversiones tanto públicas, pero sobre todo que den mayor cohesión social y económica, así como que haya también un incentivo en las inversiones privadas. Europa pide que deben contarse con las pymes. Este ha sido un mensaje que se reitera. Nosotros hemos dicho muchas veces que las cosas no solamente deben de estar en las palabras con las pymes, porque muchas veces todo el mundo habla de las pymes, pero se hacen muchas cosas sin las pymes. O sea, en nombre de las pymes se habla, pero se hacen pocas a veces con las pymes. Por tanto, aceptamos el reto. Creo que es importante conferencias como esta y explicaciones como las que se nos han dado en este sentido. El señor Raúl Blanco, el cual nos ha hecho una exposición muy amplia de cuál es la situación, nos ha dado un mensaje inicial que nos ha hablado de la importancia de trabajar juntos. Es trascendental en una propuesta como la que hace Europa, en un desembolso de recursos como los que hace Europa y con lo que nos ha explicado la señora Fábregas como retos. Si no trabajamos juntos, no vamos a ser eficaces y eficientes con estos retos. Nos ha hablado de esos 60.000 millones de euros que van a ser ejecutados y que ya se presentaron las líneas generales el 7 de octubre del 2020. Los 14 objetivos, los 4 ejes y las palancas que nos han explicado son fundamentales para que los interioricemos las empresas y las instituciones, para saber en qué línea debemos de trabajar para poder hacer que esos fondos lleguen a su máxima dimensión. Nos ha hablado de la fase avanzada de la elaboración en la que se estaba, nos ha explicado y ha venido de los retos en la agilidad. Aquí hay un reto importantísimo, porque si hay un seguimiento cada 6 meses va a ser determinante la agilidad en la ejecución y el cumplimiento de los mismos. Ha sido un mensaje reiterativo que nos deberíamos de incorporar todos. Y hay una cuestión que es trascendental. Como dicen en las universidades, es condición necesaria. Posiblemente no suficiente, pero necesaria. Si no hay presupuestos generales del Estado, es una condición sine qua non de que sin ellos no habrían estos fondos y, por tanto, no lo podríamos llevar a su ejecución. Nos ha comentado sobre todo que tengamos mucha importancia con las palancas y los componentes. En su exposición han quedado claras desde su responsabilidad como secretario general, en este caso de Industria y de las pymes a nivel estatal, y nos ha hablado de un tema que debemos de seguir con mucha atención y con una máxima participación, que son los pactos de Estado por la industria, donde nos ha hablado de unos fondos del programa Reindus de más de 600 millones de euros. Creo que todas las empresas que han participado hoy deben de tener claro algunas de las líneas y focos que nos ha dicho el señor Raúl Blanco, porque para nosotros una de las cuestiones que creo que ha sido importante en la conferencia de hoy, cuando hablábamos del título de cómo llegan y cuándo llegan estos fondos, nos ha dicho que esto va a venir vía BOE. Va a haber transparencia total, se va a tener que acceder a los fondos a través de ellos, y esto, ha dicho específicamente, no está hecho pensando en las empresas del IBEX o en las grandes empresas. Bueno, es una buena declaración, es una buena forma de decir cómo puede dársele transparencia, y ahora también tenemos un reto en las pymes de estar atentas, estar siguiendo de alguna forma estas publicaciones y estas convocatorias, y sobre todo con lo que hoy se nos ha hecho con los apuntes en este sentido. Del señor José Luis Roca, que representa un movimiento absolutamente interesantísimo de las pequeñas y medianas empresas y de las asociaciones, agrupaciones de nuestro país, nos ha hablado de un tema que llevamos mucho tiempo diciendo en muchas organizaciones, que es la falta de las reformas estructurales en nuestro país de calado, en las cuales seguramente estaríamos afrontando esta situación de una forma diferente. Gran mensaje importante que venimos reiterando, y el señor Roca nos lo ha puesto encima de la mesa. Ha hablado del capitalismo inclusivo, en el que ese capitalismo más inclusivo es sí o sí necesario para poder dar respuestas a las necesidades que nuestra sociedad y los cambios que se están produciendo. Es una evolución de ese capitalismo que se debe de afrontar desde él y que debe de dar, sin duda, en el que haya muchísima más inclusividad y en donde de alguna forma haya más justicia. Nos ha hablado de la configuración de precios justos, de la transparencia, de la equidad y de toda una serie de elementos que son necesarios y que con estos fondos deberían y se van a tener que poner encima de la mesa.
nos ha hablado de la falta de solvencia y liquidez, que es el verdadero problema y que tienen sobre todo las pequeñas y medianas empresas, el endeudamiento, que va a ser una situación que va a condicionar el futuro de nuestras empresas, sobre todo de las pymes, y ese stock que va a generar un condicionamiento. Yo me quedo con una propuesta que hacía el señor Roca, que es muy interesante, que se le hacía en este caso a Europa y también a España, ¿no? Dejar los préstamos para las grandes empresas, ellos tienen más capacidad en sus balances para poder afrontar esos endeudamientos y que las ayudas vayan directas a las pymes. Yo creo que estamos ante una necesidad de empezar a plantear estos fondos que vayan a transformar, a generar esa resiliencia, pero tendremos en algún momento que ver para no perder esas empresas que tienen viabilidad en tener esas ayudas directas para poderlos afrontar. No quiero alargarme porque, como decía, intentamos acabar con el tiempo justo. Vuelvo a agradecer las ponencias que ha habido, el contenido de las mismas, la asistencia que han tenido. Hemos tenido más de esas 270 personas que han asistido a través de este canal, pero más de 400 personas a través del YouTube, y luego esto va a quedar colgado en las redes y va a tener multitud de visiones. Nos han seguido periodistas, muchísimos presidentes y presidentas de asociaciones e instituciones y empresarias y empresarios. Agradecerles y decirles que desde PIMEC vamos a seguir trabajando para poder dar la máxima difusión, para poder dar la máxima información de estos fondos con sesiones como estas que son absolutamente necesarias, y también nuestros equipos, como hemos hecho en toda esta pandemia, ayudando a nuestras empresas a seguir, a acompañarlas, a ayudarlas con la relación que tenemos con las diferentes administraciones y gobiernos. En este caso yo quiero agradecer también al señor Blanco por la accesibilidad, la comunicación, el canal que hemos generado para ir ayudando en las preguntas, en los proyectos y las necesidades. Así como con Europa lo hacemos a través de nuestra delegación y nuestra participación en la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Y por tanto, todo lo que podamos ayudar a los gobiernos y a las instituciones a que estos fondos tengan un buen fin y tengan la máxima eficacia, pues será por nuestra parte un trabajo diario en el que queremos de alguna forma trabajar con todas las empresas y con todas las actividades económicas. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias, vuelvo a repetir, por el interés y la cantidad de información que hoy se ha transmitido a través de la misma. Seguimos trabajando en esta línea y gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoni.